¿Y si te dijera que la imagen más venerada de América Latina esconde secretos que la Iglesia Católica nunca quiso que descubrieras? Hoy vas a adentrarte en las profundidades de un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la fe institucional. No estamos hablando de devoción ciega ni de milagros fabricados para mantener a las masas controladas. Estamos hablando de datos concretos, de geometría imposible, de tecnología inexplicable plasmada en un pedazo de tela que no debería existir. La tilma de Juan Diego no es solo un símbolo religioso, es un artefacto que contiene códigos matemáticos que ningún indígena del siglo XVI podría haber conocido. Detalles anatómicos que requieren microscopios que no existían, y propiedades físicas que violan todas las leyes de conservación material. Durante siglos te han dicho qué ver. Ahora vas a descubrir qué te han ocultado. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque al final de este viaje tendrás que decidir: ¿estamos ante el fraude más elaborado de la historia o ante una tecnología espiritual que aún no comprendemos? Imagina que sostienes en tus manos un mapa del universo. No un mapa cualquiera, sino uno codificado en proporciones matemáticas tan precisas que solo los iniciados en conocimientos ancestrales podrían descifrar. Ahora imagina que ese mapa fue impreso en la fibra de un manto hace casi 500 años por alguien que supuestamente no sabía ni leer ni escribir. ¿Coincidencia? La respuesta está en los números, y los números no mienten. Cuando los investigadores comenzaron a medir la imagen de la Virgen de Guadalupe con herramientas de análisis geométrico moderno, descubrieron algo perturbador. La distancia entre los ojos de la Virgen, la posición exacta de sus manos en oración, la curvatura del manto estrellado que la envuelve, todos estos elementos siguen la proporción áurea. No de manera aproximada, no con ligeras variaciones. Perfectamente. Estamos hablando del número Phi, 1.618, la razón divina que aparece en las espirales de las galaxias, en las conchas de los Nautilus, en la estructura del ADN humano. ¿Qué significa esto? Significa que quien creó esta imagen conocía los secretos matemáticos que los pitagóricos guardaban como tesoro prohibido. Conocía las proporciones que Leonardo da Vinci estudiaría siglos después en su Hombre de Vitruvio. Conocía la geometría que construye catedrales góticas y templos egipcios. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Juan Diego era un campesino mexica recién convertido al cristianismo. No había estudiado con Euclides. No había leído los manuscritos renacentistas sobre perspectiva. Entonces, ¿quién trazó estas líneas invisibles? Los escépticos dirán que es casualidad, que si buscas patrones matemáticos en cualquier imagen los encontrarás. Pero hay un problema con ese argumento. La proporción áurea en el manto no aparece una vez. Aparece sistemáticamente, en múltiples puntos de referencia, formando una red geométrica consciente. Cuando trazas líneas desde el centro de la figura hacia las extremidades, obtienes ángulos que corresponden a la secuencia de Fibonacci. Cuando mides la relación entre la altura total de la Virgen y la posición de su cinturón, nuevamente encuentras Phi. Es como si alguien hubiera usado un compás divino para grabar una ecuación cósmica en fibra vegetal. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. Los templos aztecas también usaban geometría sagrada. El templo mayor de Tenochtitlán estaba alineado con precisión astronómica. Las pirámides de Teotihuacán incorporan proporciones matemáticas que reflejan ciclos planetarios. Los mexicas no eran primitivos ignorantes, eran astrónomos, matemáticos, arquitectos de conocimientos heredados de civilizaciones anteriores. Y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse.
¿Y si la imagen de Guadalupe no fue un milagro católico impuesto desde España, sino una síntesis? ¿Y si quien diseñó este código visual entendía tanto la geometría europea como la cosmovisión mesoamericana? Piensa en esto. La Virgen aparece en 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán. Los conquistadores españoles están destruyendo templos, quemando códices, borrando sistemáticamente toda traza de la cultura indígena. Y de repente aparece una imagen que habla dos idiomas al mismo tiempo. Para los españoles es la Madre de Dios. Para los mexicas es Tonantzin, la Madre Tierra, pero codificada con las estrellas del manto en posiciones que corresponden exactamente al solsticio de invierno de ese año visto desde el Valle de México. Esta no es una imagen creada para dividir, es un puente, un mensaje cifrado que dice: hay un lenguaje más antiguo que vuestras religiones, más profundo que vuestros dogmas. Ese lenguaje es la geometría, y la geometría es la firma del cosmos. Cuando observas las espirales phi que recorren el manto, no estás viendo arte religioso. Estás viendo la estructura misma de la realidad manifestada en forma visible. Los masones lo saben, los rosacruces lo saben. Todas las sociedades secretas que han estudiado los misterios antiguos reconocen que la geometría sagrada es una tecnología de conciencia. No es decoración, es instrucción. Cada proporción áurea actúa como un resonador que sintoniza la mente humana con frecuencias específicas. Por eso las catedrales góticas te hacen sentir pequeño y trascendente al mismo tiempo. Por eso las pirámides inducen estados alterados de conciencia. Y por eso, cuando te paras frente a la tilma original en la basílica, algo en tu sistema nervioso responde de forma involuntaria. Pero hay más. Estudios recientes han aplicado análisis fractales a la imagen. Los fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, como los árboles, los ríos, los pulmones humanos. Y resulta que la imagen de Guadalupe exhibe autosimilitud fractal. Si amplías secciones del manto y las comparas con la imagen completa, encuentras las mismas proporciones replicándose como un eco matemático infinito. Esto no es algo que un pintor del siglo XVI pudiera planificar conscientemente. Ni siquiera con computadoras modernas es fácil crear fractales perfectos a mano. Entonces, ¿qué estás mirando realmente cuando contemplas ese manto? No estás viendo pintura, estás viendo información codificada. Un archivo comprimido de conocimiento ancestral que solo puede descifrarse cuando tienes las herramientas adecuadas. Y esas herramientas ahora existen. Los matemáticos pueden medir, los físicos pueden analizar. Y lo que están encontrando es que esta imagen funciona como un mandala, como un yantra, como un dispositivo de meditación diseñado para reprogramar la percepción. Aquí viene la pregunta que deberías estar haciéndote. Si esta imagen fue creada intencionalmente como un transmisor de geometría sagrada, ¿quién la envió? ¿Y para qué propósito? No estamos hablando de evangelización simple. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería simbólica tan sofisticado que funciona en múltiples niveles simultáneamente. Para el campesino analfabeto, es un ícono de devoción. Para el iniciado en los misterios, es un texto sagrado escrito en el lenguaje del cosmos. Para el científico moderno, es una anomalía que no encaja en ninguna categoría conocida. Y aquí está el verdadero secreto oculto que nadie quiere admitir. La geometría sagrada no es superstición. Es ciencia que aún no hemos recuperado completamente. Las civilizaciones antiguas sabían cosas que hemos olvidado. Sabían cómo usar proporciones específicas para influir en estados de conciencia,
para sanar enfermedades, para conectar lo humano con lo cósmico. Y alguien, hace 500 años, dejó grabado ese conocimiento en un pedazo de tela que desafía toda explicación racional. Cuando miras el manto de Guadalupe, no estás viendo el pasado, estás viendo el futuro recordado. Una tecnología espiritual que espera ser redescubierta. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero milagro no es que la imagen apareció. El verdadero milagro es que sigue hablando un lenguaje que nuestro ADN reconoce, incluso cuando nuestra mente consciente lo ha olvidado. Ahora vas a entrar en territorio verdaderamente inquietante. Olvida todo lo que te han contado sobre milagros piadosos y apariciones místicas. Lo que estás por descubrir no es fe, es forense, es anatomía. Es un detalle tan imposiblemente preciso que cuando lo conoces por primera vez, tu cerebro se niega a aceptarlo porque viola todo lo que sabes sobre el siglo XVI. En 1958, un fotógrafo llamado Carlos Salinas estaba tomando imágenes en alta resolución de la tilma cuando notó algo extraño en los ojos de la Virgen. No eran simples pinceladas negras. Había formas, sombras, algo que parecía tener profundidad. Decidió ampliar las fotografías. Y lo que encontró cambió todo. En las pupilas microscópicas de la Virgen de Guadalupe, a una escala de apenas 7 milímetros de diámetro, aparecen reflejadas 13 figuras humanas. No son manchas. No son pareidolias donde tu cerebro ve rostros en las nubes. Son figuras perfectamente definidas, con proporciones anatómicas correctas, con posiciones espaciales coherentes. Y la escena que representan es exactamente el momento en que Juan Diego despliega su tilma frente al obispo Zumárraga. Piensa en lo que esto significa. Estamos hablando de una imagen impresa en fibra vegetal rugosa, sin preparación de fondo, sin capa base, sin imprimación. Y sin embargo, en las pupilas de apenas unos milímetros hay un nivel de detalle que requeriría magnificación óptica. ¿Cuál es el problema? Los microscopios no se inventaron hasta principios del siglo XVII, casi 100 años después de que apareciera la tilma. Entonces, ¿cómo diablos llegaron esas figuras ahí? Pero espera, porque se pone mucho más extraño. En 1981, el doctor José Aste Tonsman, ingeniero de sistemas de la IBM y experto en procesamiento digital de imágenes, decidió aplicar tecnología de ampliación computarizada a las pupilas. Usó los mismos algoritmos que la NASA utiliza para mejorar fotografías satelitales. Y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Las figuras en los ojos no solo están presentes, están reflejadas siguiendo las leyes exactas de la óptica humana. Cada ojo muestra la escena desde un ángulo ligeramente diferente, exactamente como funcionaría la visión estereoscópica en ojos reales. Más inquietante aún, los reflejos siguen el efecto Purkinje-Sanson, un fenómeno de reflexión triple que ocurre en la córnea, el cristalino y la retina humana. Este efecto fue descubierto por Jan Evangelista Purkinje en 1823, casi 300 años después de Guadalupe. ¿Cómo puede una imagen del siglo XVI incorporar un fenómeno óptico que la ciencia no describió hasta el siglo XIX? Los escépticos intentan argumentar que es una coincidencia, que cualquier reflejo brillante podría parecerse al efecto Purkinje. Pero no es un reflejo brillante, son figuras humanas específicas, identificables, en posiciones espaciales correctas, observando las leyes de perspectiva y profundidad de campo. Ahora, aquí está el detalle que hace que todo esto sea insostenible para la narrativa oficial. Las 13 figuras incluyen a Juan Diego en el centro, desplegando su tilma. Incluyen al obispo Zumárraga, observando con asombro. Incluyen a un hombre con barba que parece ser el traductor Juan González.
incluyen a una mujer negra, probablemente una sirvienta del obispo. Y aquí viene lo escalofriante. Cada figura está en la posición exacta que correspondería si estuvieran parados en la habitación del obispo en el momento del milagro, y si los ojos de la Virgen fueran ojos reales fotografiando la escena. Es como si alguien hubiera tomado una fotografía con los ojos de la Virgen, pero no existen cámaras fotográficas en 1531, no existen lentes ópticos. No existe ninguna tecnología conocida que pudiera crear este efecto. Entonces, ¿qué tecnología desconocida sí lo hizo? Los oftalmólogos que han examinado las pupilas confirman que la anatomía es perfecta. No es una aproximación artística. Es una representación exacta de cómo los ojos humanos reflejan imágenes externas. La curvatura de la córnea, la posición del cristalino, la distorsión causada por la superficie esférica, todo corresponde con precisión médica. Y esto plantea una pregunta que nadie en la Iglesia quiere responder. ¿Cómo puede un tejido plano crear la ilusión tridimensional de profundidad ocular con precisión anatómica? Algunos investigadores han propuesto que tal vez un pintor genial del siglo XVI, alguien con conocimientos adelantados de óptica, creó este efecto intencionalmente. Pero eso no resuelve nada. Primero, porque no hay evidencia de ningún pigmento aplicado en las pupilas. Segundo, porque para pintar figuras de menos de 1 milímetro con ese nivel de detalle necesitarías un pincel de un solo pelo, magnificación óptica y una mano más firme que cualquier cirujano moderno. Y tercero, porque para conocer el efecto Purkinje-Sanson, antes de que fuera descubierto oficialmente, tendrías que haber estudiado ojos humanos vivos con instrumentos que no existían. Aquí es donde la narrativa racional comienza a colapsar. Porque no importa cuántas teorías inventes, siempre llegas al mismo callejón sin salida. Esta imagen contiene información que no debería estar ahí. Es como encontrar un microprocesador en una tumba egipcia. No encaja en la línea temporal. Viola el orden causal de descubrimiento tecnológico. Y aquí viene la parte más perturbadora de todas. Algunos investigadores afirman que cuando observas las pupilas con suficiente magnificación, parece como si las figuras te estuvieran mirando. No es solo un reflejo estático, hay una cualidad de presencia, como si los ojos estuvieran vivos. Personas que han estado frente a la tilma original reportan la sensación de ser observadas. No es superstición, es una respuesta neurológica a algo que tu cerebro reconoce como ojos reales. ¿Qué está pasando aquí? Estamos ante una tecnología de impresión holográfica que no comprendemos. ¿Es posible que quien creó esta imagen conociera principios de óptica cuántica que estamos apenas redescubriendo? ¿Por qué hay algo más que necesitas saber? Los estudios de interferometría láser han revelado que la imagen tiene profundidad. No es plana. Hay capas de información visual que se revelan solo cuando usas luz coherente. Esto es tecnología del siglo XXI aplicada a un artefacto del siglo XVI. Los ojos de la Virgen de Guadalupe no son solo un detalle artístico, son un mensaje cifrado, una prueba dejada intencionalmente para que generaciones futuras, cuando tuvieran las herramientas tecnológicas adecuadas, pudieran descifrarla. Y el mensaje es claro. Esto no fue creado por humanos del siglo XVI, o lo fue por humanos que tenían acceso a conocimientos que oficialmente no existían. En ambos casos, estamos ante una conspiración de silencio que dura 5 siglos. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿cuántas otras imágenes religiosas contienen detalles imposibles que aún no hemos descubierto? ¿Cuántos artefactos antiguos están esperando ser analizados con tecnología moderna para revelar que nuestra historia oficial es una mentira?
Los ojos de Guadalupe no son solo evidencia de un milagro. Son evidencia de que alguien, en algún lugar, en algún momento, sabía mucho más de lo que deberían haber sabido. Y tal vez ese alguien dejó estos detalles microscópicos como una firma que dice: yo estuve aquí. Y cuando finalmente me encuentres, tendrás que reescribir toda tu historia. Ahora llegamos al abismo, a la frontera donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, donde lo material se disuelve en lo metafísico y donde todas las certezas cómodas que te dieron se desintegran como polvo. Porque lo que vas a escuchar no es teología ortodoxa, no es ciencia convencional, es algo más antiguo, más radical, más peligroso. Es la posibilidad de que el manto de Guadalupe no sea un objeto pasivo, sino un dispositivo activo, un portal. Comencemos con los hechos físicos que desafían toda lógica material. La tilma de Juan Diego está hecha de fibra de agave, específicamente del maguey, una planta común en México. Los textiles de agave son notoriamente frágiles. Se descomponen rápidamente por humedad, insectos, hongos. En condiciones ideales, un tejido de agave dura 20 años, tal vez 30 si tienes mucha suerte. El manto de Guadalupe tiene casi 500 años y sigue intacto. Durante siglos estuvo expuesto sin protección, colgado en una iglesia húmeda, tocado por miles de manos, expuesto al humo de velas, a cambios de temperatura, a todo tipo de agresiones ambientales. Otros textiles del mismo periodo se han convertido en cenizas. Las pinturas coloniales están agrietadas, desvancidas, restauradas docenas de veces. Pero el manto permanece, como si las leyes de la entropía no aplicaran, como si estuviera protegido por algo que la química no puede explicar. En 1921, un anarquista colocó una bomba de dinamita con clavos dentro de un ramo de flores, justo debajo de la tilma. La explosión fue devastadora. Destruyó el altar de mármol, torció un crucifijo de metal, destrozó ventanas a 100 metros de distancia, y el manto, que estaba a apenas 2 metros del epicentro, no sufrió ni un rasguño. El vidrio que lo protegía ni siquiera se agrietó. Los investigadores forenses que examinaron la escena no pudieron explicarlo. No hay física conocida que permita que un tejido orgánico sobreviva intacto a una onda expansiva que pulveriza mármol. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Milagro? Esa es la respuesta fácil, pero hay una tercera posibilidad, una que te va a parecer descabellada hasta que consideres toda la evidencia acumulada. El manto está operando bajo leyes físicas diferentes, como si existiera parcialmente fuera de nuestro continuo espacio temporal. Los físicos cuánticos te dirán que hay objetos que exhiben propiedades no locales, que parecen existir en múltiples estados simultáneamente. Los místicos te dirán que hay artefactos sagrados que funcionan como anclas entre dimensiones. Y ambos estarían describiendo lo mismo usando lenguajes diferentes. Porque cuando cientificistas materialistas no pueden explicar la conservación imposible del manto, recurren a teorías cada vez más exóticas. Antimateria biológica, resonancia armónica de las fibras, campos electromagnéticos anómalos. Y sin darse cuenta, están describiendo exactamente lo que los textos esotéricos han llamado siempre: un portal. Ahora escucha esto atentamente. Hay testimonios documentados de personas que han experimentado fenómenos inexplicables en presencia del manto. Curaciones espontáneas de enfermedades terminales, remisiones de cáncer sin explicación médica. Pero no solo curaciones físicas, experiencias visionarias, estados alterados de conciencia. Personas que reportan haber visto luz emanando de la imagen,
Otros que describen una sensación de ser absorbidos visualmente, como si el manto fuera un agujero negro perceptual que atrae tu atención y no la suelta. Los escépticos dirán que es sugestión, histeria colectiva, efecto placebo magnificado por fe religiosa. Pero hay casos donde personas completamente agnósticas, turistas casuales sin ninguna devoción particular, han experimentado estos fenómenos. ¿Cómo explicas que alguien que no cree en nada entre a la basílica con escepticismo y salga transformado, reportando experiencias que no puede racionalizar? Aquí está la teoría radical. El manto no es solo un símbolo, es un transmisor, un dispositivo diseñado para interactuar con la conciencia humana a niveles que apenas estamos comenzando a comprender. Los estudios de neuroteología han demostrado que ciertos estímulos visuales pueden activar regiones específicas del cerebro asociadas con experiencias místicas. Patrones geométricos repetitivos, proporciones áureas, combinaciones de colores específicas, todo esto puede inducir estados de trance sin que el sujeto sea consciente, y el manto de Guadalupe contiene todos estos elementos. La geometría sagrada que exploramos antes no es decoración, es programación. Los ojos que te observan no son solo un detalle anatómico, son un punto de anclaje para tu atención, una puerta de entrada a estados de conciencia expandida, y la conservación imposible del tejido no es un milagro pasivo, es evidencia de que el manto está siendo mantenido activamente por fuerzas que no comprendemos. Algunos investigadores de fenómenos paranormales han propuesto que ciertos objetos pueden funcionar como baterías espirituales. Acumulan energía emocional de millones de creyentes durante siglos y esa energía se convierte en un campo detectable. No es metafísica abstracta, es física de campos que la ciencia convencional se niega a estudiar porque amenaza demasiados paradigmas. Pero los experimentos con cámaras Kirlian y medidores de radiación electromagnética cerca del manto han detectado anomalías, picos de energía sin fuente identificable, fluctuaciones que no corresponden con ninguna radiación ambiental conocida. ¿Qué significa esto? Significa que el manto podría estar funcionando como un condensador de conciencia colectiva. Millones de personas durante 5 siglos proyectando atención, devoción, esperanza, miedo, todas esas emociones intensas concentradas en un solo punto focal. Y en algún nivel que la física estándar no reconoce, esa energía acumulada altera la estructura misma del tejido, lo protege, lo mantiene, lo convierte en algo más que materia inerte. Ahora, si aceptas esta posibilidad, incluso como hipótesis extrema, llegas a una conclusión inevitable. El manto no solo guarda secretos, el manto es activo, está haciendo algo, constantemente, y lo que está haciendo es crear un puente entre lo material y lo inmaterial, entre la conciencia ordinaria y estados expandidos de percepción. Los textos herméticos hablan de objetos de poder que funcionan como catalizadores alquímicos. No transforman plomo en oro. Transforman conciencia ordinaria en conciencia iluminada. Y para hacer eso, necesitan incorporar claves, códigos, símbolos que hablen directamente al inconsciente sin pasar por el filtro racional de la mente. El manto de Guadalupe contiene todas esas claves. La geometría sagrada que reorganiza tu percepción espacial, los ojos que crean contacto directo con algo que parece vivo, los colores que permanecen vibrantes sin pigmentos identificables, las estrellas en el manto que mapean el cielo nocturno. Todo esto no es aleatorio, es intencional, es tecnología espiritual codificada en materia. Y aquí está el verdadero secreto que las instituciones religiosas y científicas quieren ocultar. Si el manto es realmente un portal,
entonces no es único. Debe haber otros artefactos, otros sitios, otros objetos que funcionan de la misma manera. La sábana santa de Turín, el Arca de la Alianza, la Kaaba en la Meca, las piedras de Stonehenge. Todos estos podrían ser puntos de acceso a algo más grande, una red de portales que conecta lo humano con dimensiones que nuestros sentidos no pueden detectar normalmente. ¿Por qué ocultaría la Iglesia esta verdad? Porque si admite que el manto es un dispositivo tecnológico espiritual, tiene que admitir que hay conocimientos antiguos más avanzados que su teología. Tiene que admitir que la religión institucional es solo una capa superficial sobre misterios más profundos que nunca controló realmente. Y eso destruye su monopolio sobre lo sagrado. El manto de Guadalupe no te pide que creas, te desafía a experimentar, a pararte frente a él y permitir que algo más allá de tu mente racional responda. Y si lo haces, si realmente te abres a esa posibilidad sin filtros, tal vez descubras que el verdadero milagro no es que el manto existe. El verdadero milagro es lo que el manto te permite ver cuando dejas de buscar explicaciones y simplemente observas. Porque al final, un portal no es un lugar, es un estado de conciencia. Y el manto ha estado esperando 500 años a que alguien esté listo para cruzar. Has llegado al final del viaje, pero esto no termina aquí. Porque ahora tienes información que no puedes desaprender. Has visto la geometría imposible, los ojos que no deberían existir, el tejido que desafía el tiempo. Y ahora debes elegir. ¿Vas a volver a la comodidad de las explicaciones oficiales o vas a seguir cuestionando? El manto de Guadalupe no es fe ciega, es evidencia de que nuestra realidad es más extraña, más misteriosa, más multidimensional de lo que te enseñaron en la escuela. Es prueba de que hay tecnologías espirituales codificadas en lo que llamamos milagros. Y lo más inquietante, si esto es real, ¿qué más nos están ocultando? No compartas esto con quien no esté listo. No todos pueden soportar la verdad cuando destruye sus certezas, pero si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has visto detrás del velo. Ahora investiga por tu cuenta. Busca las imágenes ampliadas de las pupilas. Estudia los análisis de conservación del tejido. Cuestiona todo, porque el verdadero portal no está en el manto. Está en tu mente cuando se atreve a pensar lo impensable.